Que el Señor te bendiga en esta hora. Hoy nos corresponde estudiar Proverbios capítulo 18. Estamos a lo largo de este mes estudiando lo que es estos 31 capítulos del libro de los Proverbios. Y estamos en la segunda sección de la cual hemos dividido el libro de los Proverbios. En el capítulo 1 hasta el capítulo 9 estuvimos estudiando el consejo de un padre hacia su hijo. Y del capítulo 10 hasta el capítulo 22 estamos en esta segunda parte del libro donde contrasta la sabiduría con la necedad. Cómo actúa una persona sabia, pero también cómo actúa aquel que le hace falta sabiduría. Y estamos aprendiendo en estos estudios cómo la sabiduría es práctica para el día a día. Así que hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 18 y vamos a entrar a lo que son estos 24 versículos que nos está regalando Proverbios. Hoy vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor verso por verso, pero también vamos a tratar de ampliar un poco más en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que voy a estar leyendo las dos traducciones para que podamos tener un poco más claro el consejo que el Señor nos está dando en su palabra. En el verso 1 de la versión Reina Valera nos está diciendo Proverbios capítulo 18, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Lo que nos está diciendo es, no hablando de un retiro espiritual, sino que nos está hablando acerca del aislamiento egoísta. Pero la Nueva Traducción Viviente dice que el que se aísla busca satisfacer sus propios deseos, rechaza todo consejo sensato. Está hablando exactamente de quien se aparta del consejo termina tomando malas decisiones. Así que lo que nos está diciendo este verso número 1 es que su deseo busca el que se desvía, que no está buscando un consejo, no está buscando ayuda, no está buscando a alguien que lo oriente, sino que tras sus propias decisiones, ¿verdad? Mejor se aparta para tomar lo que su propia alma desea. Pero esos son deseos egoístas, que lo único que está mostrando es ese aislamiento que está huyendo del consejo. En el verso número 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. O sea, en la Nueva Traducción Viviente dice, al necio no le interesa adquirir sabiduría, solo quiere expresar su propia opinión. El necio ama hablar, pero no quiere aprender. Prefiere exhibirse antes que ser instruido. Entonces, es fácil de palabras, pero no retiene consejo. Mas, sin embargo, la palabra del Señor dice que el sabio escucha y habla poco. En el verso 3 dice la palabra, cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con la deshonra también la afrenta. El pecado trae consigo vergüenza y pérdida de honra. En la Nueva Traducción Viviente nos está diciendo, hacer el mal lleva al desprecio y la conducta vergonzosa provoca deshonra. O sea, el carácter determina la honra o la vergüenza. En el verso 4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. O sea, las palabras reflejan lo que está en el corazón. Las palabras reflejan la sabiduría que edifica y que refresca. Hablar desde un corazón lleno de la palabra de Dios es totalmente diferente a hablar solo por hablar. En la Nueva Traducción Viviente, este verso 4 dice que las palabras del sabio son como aguas profundas y sabiduría brota desde un arroyo burbujeante. Porque cuando hay sabiduría, esas palabras pueden ayudar, bendecir e edificar. En el verso 5 dice, no es bueno aceptar la persona del impío para hacer caer el justo en el juicio. Dios exige justicia imparcial. Favorecer al malvado, eso es pecado.
Pero cuando defendemos la verdad, aunque ésta sea incómoda, eso es lo que le agrada al Señor. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llamas. O sea, las palabras del necio, todo lo que acarrea son pleitos, son contiendas y buscan castigo. Cuando nosotros hablamos imprudentemente, esto lo único que hace es generar conflictos y consecuencias dolorosas. Así que es necesario siempre reflexionar antes de hablar. En el verso 7 dice que la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Sigue contrastando este Proverbios, cómo es el sabio y cómo es el necio, cómo habla la persona necia y cómo habla la persona sabia. Porque los labios son lazos para su alma, pues está hablando de que el mismo necio con sus palabras se enreda. El necio se destruye a sí mismo con sus propias palabras y la lengua puede ser de mucha maldición porque se está atando con ella. En el verso 8 dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Suavecito entra el pecado. Esas palabras que muchas veces pueden ser como bocado delicioso, un chisme puede ser inofensivo, pero puede causar mucho daño. Así que nosotros tenemos que rechazar todo lo que tenga que ver con chisme, aunque sea blanco, aunque sea poquito, aunque sea suavecito, aunque sea en amistad, en decir esto solo lo sabemos nosotros, pero que al final eso puede traer mucha destrucción. En el verso 9 dice que también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. O sea, que el perezoso es igual que el que destruye. Porque esa pereza no solo lo está destruyendo a él, se asemeja a aquel hombre necio que es destruidor. Pero la diligencia es lo que honra al Señor. En el verso 10 nos está diciendo que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El Señor es como una torre que no se mueve aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades. Esa torre está allí puesta hablando del carácter del Señor. El nombre de Jehová representa poder, representa autoridad, carácter y sobre todo protección. Torre fuerte es el nombre del Señor, pero que a él corre la persona justa porque sabe que él es inconmovible. Por eso nosotros tenemos que estar agarrados firmes de la mano de nuestro Dios. Nuestra seguridad siempre está en Dios y no en nuestras circunstancias. En el verso 11 dice que las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto es su imaginación. Fíjate, la Nueva Traducción Viviente nos dice que los ricos piensan que su riqueza es una defensa sólida. Se imaginan que es un muro alto y que nadie los puede alcanzar. Pero esa es una falsa seguridad que da la riqueza. No podemos poner confianza en esas riquezas porque las riquezas son pasajeras. En el verso 12 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la honra es la humildad. El orgullo termina en desgracia, pero la humildad trae bendición. Esto es un principio inmutable. Son principios claros en la palabra del Señor para que nosotros los apliquemos día a día en nuestra vida. Cuando hay soberbia, después de la soberbia viene el quebrantamiento. Cuando hay orgullo, viene entonces después los problemas en nuestra vida. Pero cuando hay humildad en nuestros corazones, entonces viene la honra. Principios claros en la palabra del Señor. No esperes que la gente te honre cuando tú no eres humilde. O no esperes que los problemas no lleguen cuando tú eres orgulloso. No funciona así. Estos son leyes que nosotros encontramos en la palabra del Señor, así como las leyes que Dios puso de la naturaleza, así también en el mundo espiritual hay leyes. Y si nosotros queremos alcanzar las promesas del Señor en nuestra vida, vamos a caminar por estos principios y por estas leyes espirituales. No caminar en el orgullo, no caminar en la soberbia, porque después de eso viene el quebrantamiento. Pero cuando caminamos con un corazón humilde, viene la honra. Luego dice la palabra del Señor en el verso número 13. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Para entenderlo un poco mejor en la Nueva Traducción Viviente dice responder antes de escuchar
es necedad y vergüenza. ¿Cuántas veces está una persona hablando y no la dejamos que termine y empezamos a opinar? Esa también es necedad. ¿Por qué? Porque no dejamos que las personas terminen de hablar, sino que muchas veces queremos opinar sin meditar lo que nos están diciendo. Eso también habla sobre la sabiduría que nosotros tenemos. Hablar sin escuchar habla o revela sobre la falta de sabiduría que tenemos. Así que recuerda, hay que escuchar primero y después entonces hablar. En el verso 14 dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del espíritu destrozado? La fortaleza interior es vital para enfrentar la vida. Cuando la vida espiritual y emocional están decaídas, hay que levantarle, no hay que dejarlo así. En el verso 15 dice que el corazón del entendido adquiere sabiduría y oído de los sabios busca la ciencia. La persona sabia busca aprender, pero el necio no quiere agarrar consejo. Así que recuerda, necesitamos tener un corazón enseñable. En el verso 16 dice que el don del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. En la Nueva Traducción Viviente, este verso dice que dar un regalo puede abrir puertas de acceso a gente importante. O sea, la generosidad prudente puede abrir oportunidades. Sé generoso con sabiduría. Dice el verso 17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. O sea, el primero que presenta el caso parece tener la razón, hasta que viene otro y le examina. La verdad requiere escuchar ambas partes. No juzguemos apresuradamente. No es el que habla primero o el que presenta el caso primero, sino cuando se pueden ver las dos cosas. Nos pasa cuando estamos en consejería. Las mujeres ponen muy en mal a sus maridos cuando quieren hablar. Es mi esposo es aquí, mi esposo es allá, aquí y aquí. Pero cuando ya nosotros escuchamos al esposo, también el esposo tiene otro argumento. Así es que hay que saber escuchar las dos partes para poder ser sabio, para aconsejar. Luego dice en el verso 18, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Dios es soberano sobre toda decisión humana. Dios tiene el control de cada decisión que nosotros tenemos. Porque la suerte pone fin a los pleitos, pero quien decide es nuestro Dios. En el verso 19 dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Un hermano que es difícil y que está ofendido es peor que una ciudad fortificada. Las relaciones rotas son difíciles de restaurar. Entonces, cuida de no herir a tus familiares, a tus amigos, a tus hermanos, porque muchas veces hay familias que se odian tanto a causa de la herida que se han causado. Así que vamos a cuidar el corazón de nuestro familiar, porque después de esa herida, eso es como una ciudad fortificada que ya no se va a poder conquistar, porque esa herida ha sido muy grande. En el verso 20, en el verso 21, también nos está hablando sobre que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es la manera en cómo nosotros hablamos, las palabras que tienen poder espiritual y poder emocional. Nosotros tenemos que aprender a hablar vida, hablar verdad, hablar la gracia del Señor. Porque nuestras palabras pueden bendecir o nuestras palabras pueden maldecir. Empezando con los hijos, empezando con las familias, con el matrimonio. Tenemos que cuidar esas palabras. Nunca le digas a tu hijo, tú no sirves para nada. Nunca le digas a tu hija adolescente lo que tú estás haciendo va para el fracaso, porque tú estás proclamando palabras de destrucción sobre tus hijos. Tenemos que medir, analizar y cuidar las palabras que nosotros estamos hablando, porque vamos a traer vida y vamos a traer bendición a los nuestros. Dice en el verso 22 que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Encontrar una esposa es un tesoro que el Señor está dando. Así es que el matrimonio es una bendición. No pienses que tener esposo o tener esposa, ay, eso es el problema más grande que tengo. Esa es la bendición más grande que tienes, haber encontrado ese hombre o esa mujer
que Dios te ha regalado para estar juntos a lo largo de la vida. Luego nos está diciendo en el verso 23, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. O sea que el pobre habla con misericordia, pero el rico está insultando o menospreciando. Dios nos llama a tratar a las personas con dignidad sin importar su condición económica. La verdadera riqueza se manifiesta en la misericordia y en la humildad. Así que no hagamos acepción de personas. Si eres amable con el rico, también tienes que ser amable con el pobre, porque eso es lo que el Señor desea en nuestros corazones. En el verso 24, y para ir cerrando, dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Hay amigos que te pueden llevar a la ruina, pero hay amigos más fieles que son mejor que un hermano. Hablando sobre la responsabilidad de la amistad, tener amigos fieles. Muéstrate amigo fiel. No estés demandando fidelidad de tus amigos mientras tú no muestras también esa fidelidad como un amigo. Debe de comportarse con esa alta altura, esa amistad verdadera, no una amistad superficial. Así que el proverbio nos está diciendo en este versículo 24 la calidad de amistad que nosotros debemos de dar. No cantidad, sino calidad de amistad. La amistad verdadera se demuestra con lealtad, amor y confianza y constancia, especialmente en tiempos difíciles. Dios valora profundamente la fidelidad en las relaciones. Fíjate que hemos estado estudiando en este hermoso capítulo 18, el poder de las palabras, la humildad que trae honra. Dios es nuestra seguridad, torre fuerte es el nombre del Señor, y las relaciones que se tienen en sabiduría, sea en tu familia, sea con tus amigos. Vamos a ser buenos hermanos con nuestra familia, pero también vamos a ser buenos amigos, fieles amigos, porque allí también Dios se va a glorificar en esa relación estable que nosotros mostramos porque tenemos un corazón recto delante del Señor. Mira cómo a lo largo de estos proverbios estamos aprendiendo la aplicación de esta sabiduría en el día a día, con tu familia, con tus amigos, con tus palabras. Es tan importante reflexionar cómo nosotros nos estamos conduciendo, porque esta sabiduría es tan grande, es tan poderosa, que nuestra vida va a cambiar, y también todos los que están cerca de nosotros van a empezar a ver en nosotros algo diferente. Así que Dios te bendiga. Gracias por haber estado en este Proverbios capítulo 18. Sigue leyendo la palabra del Señor, porque Dios sigue hablándonos a nuestras vidas.